El verbo ser y sus secretos en náhuatl clásico. Vamos a ver que este verbo es completamente distinto en su funcionamiento a todos los demás verbos. Y las oraciones con el verbo ser, que son oraciones copulativas, son completamente distintas a las demás. Empezamos. En castellano, el verbo ser es un verbo copulativo que sirve de nexo o cópula entre el sujeto y el predicado. Yo, sujeto, soy bueno. Bueno es predicado. Vamos a explicar el verbo ser cuando se expresa en oraciones activas y cuando se expresa en oraciones pasivas. Primero vamos a ver las oraciones activas. 1. El verbo ser en oraciones activas. 1.1. El sujeto se vuelve atributo. Sabemos que en náhuatl el sujeto se introduce en giro de énfasis. Eso significa que en el caso del verbo ser, en lugar de introducir un sujeto, se ha de introducir un atributo. Sabemos que el verbo ser es un verbo copulativo que une al sujeto con un atributo. Nehuatl nicuali. Yo soy bueno. Vemos que en Nehuatl se introduce sin estar tematizado. Entonces estamos introduciendo un atributo. Soy yo el que es bueno. Yo soy bueno. El sujeto en giro de énfasis soy yo, excepcionalmente no va tematizado, el pronombre. No ponemos in delante de Nehuatl. Y los complementos del atributo, convertidos en sujeto, pueden llevar in. Ponemos un ejemplo del Nica Mopoua de Antonio Valeriano, donde la Virgen María dice Nehuatl y ni Nanchin in Dios. Aquí vemos que dice yo soy la madre de Dios. En ese caso, Nehuatl es el sujeto, que es un atributo en giro de énfasis, pero no está tematizado. Y el atributo, que es in ni Nanchin in Dios, pues puede estar precedido en la partícula in, lo contrario de todo lo que hemos dicho hasta ahora, pero eso no lo convierte en sujeto, sino que realmente es el atributo y Nehuatl es el sujeto. En realidad es un atributo dicho sujeto en giro de énfasis, soy yo, seguido de un atributo que comienza por in, la madre de Dios. Todo lo que hemos aprendido sobre el giro de énfasis y el giro de tematización queda en el verbo ser entonces invertido, porque habíamos visto que los verbos se tematizaban con in, pero aquí no. Aquí y se volvía en sujeto. Aquí, aunque vaya precedido de in, no se vuelve sujeto. 2. Si queremos expresar solo el atributo, debemos tematizar el atributo. Y ni Nanchi ni Dios, soy la madre de Dios. En este caso, queremos expresar solo el atributo. Entonces, el sujeto que se convierte en el verbo ser en atributo lo suprimimos. Quitamos Nehuatl y solo dejamos la segunda parte. Y ni Nanchi ni Dios, soy la madre de Dios. Por ello decimos que los sustantivos como Kali son un predicado nominal, es decir, la omisión del sujeto deja un atributo o predicado sin sujeto, y ni Nanchi ni Dios es un predicado nominal, soy la madre de Dios, con un complemento preposicional de Dios. 3. El atributo recibe pospuestas las marcas temporales, Nahuatl ni cual y ni es, yo seré bueno. Entonces sabemos que Nehuatl es el sujeto en giro de énfasis y ni cual y ni es el atributo con las marcas temporales. Y sabemos que los atributos pueden ser tanto sustantivos como pronombres o adjetivos. Cali, por ejemplo, en el caso de un adjetivo significa casa o es casa. Y el sujeto está omitido. 5. Por lo que los sustantivos sujetos se tematizan para excluir al predicado nominal mediante la partícula in y se vuelven sujeto. Por ejemplo, Cali lo podemos convertir en sujeto, in Cali, para excluir al predicado nominal Cali mediante la partícula in y en ese caso sí se vuelven sujetos. Lo que hemos dicho para Nehuatl, que no lleva in, no vale para los sustantivos, como Cali. Cali sí se te puede tematizar. In Cali Caustic, la casa es amarilla. El que no lleva in es Nehuatl. 6. Y el sujeto puede ser un nombre en forma posesiva. Y ni mota ni cual y ni es. Yo, tu padre, seré bueno. Vemos aquí cómo ni cual y ni es, o nilles es el atributo y el sujeto es innimoto. Innimota, yo tu padre. 7. Podemos invertir el orden. Caustic in Cali. Es amarilla la casa.
porque son un adjetivo y un sustantivo, entonces la tematización nos indica quién es el sujeto, incali. La tematización en in rige para sustantivos y adjetivos, pero no para pronombres, lo estamos diciendo varias veces. 8. Cuando el sujeto es nominal y está tematizado, el predicado nominal no puede empezar por in, porque no sabríamos cuál es el sujeto y cuál el predicado nominal, al empezar ambos por in. En ese caso usamos el pronombre yehuatl precedido de un adverbio para marcar el predicado nominal, y ponemos un ejemplo. Ue yehuatl tonatiu yeskia inmetzli teusistekatl intla yeashto on wechinitlesko. Sería precisamente el sol, que es decir, estamos introduciendo el sol es un atributo, y además lleva las marcas temporales, o sea que no cabe ninguna duda, y va precedido de un adverbio well y de un pronombre, well yehuatl tonatiu yeskia, y luego decimos el sujeto quién es, inmestli teusistecatl, la luna teusistecatl. Si al contrario, si se hubiera arrojado primero al fuego. Esto es en Teotihuacán, donde se lanzan a una hoguera y la luna se va a echar y no se echa, y luego va un buboso que se echa y al echarse al fuego se convierte en sol, y la luna se echa después y se convierte en luna. Teuxistecatl se echa después y se convierte en luna. Bueno, y vamos a poner un ejemplo distinto. Nehuatl Inanchin Inwel Neli Dios. Yo soy la madre verdadera, la madre del Dios verdadero. Aquí Nehuatl es el sujeto porque solamente no es nominal y no lleva in. 9. De manera que en el caso de los pronombres, en lugar de usar el giro de tematización propio de los sujetos, usaremos el giro adverbial con K para marcar el predicado pronominal. Pero no será necesario usar K si el atributo lleva marcas temporales propias del atributo o si lleva otro adverbio. Y podría en una obra de teatro decirse Nehuatl nies inyehuatl, seré yo ella, donde inyehuatl quiere decir la que es ella. En realidad son dos oraciones unidas por in, que sería un giro relativo. Yo seré ella, y ella es una oración. La que es ella está en función de sujeto, y Nehuatl nie sería el atributo. 2. Hemos visto el verbo ser en oraciones activas, ahora vamos a ver el verbo ser en oraciones pasivas. Normalmente, un verbo introduce sujetos pasivos mediante prefijos verbales. Ninochalo, soy llamado o se me llama. Y puede explicitarse mediante el pleonasmo del sujeto. Ninochalo y Nehuatl, se me llama a mí. Pero si queremos decir qué difícil les es a los ricos entrar en el reino de los cielos, usaremos el verbo ser en presente indicativo o en giro pasivo. ¿Hay algún atributo en la frase? Qué difícil les es a los ricos entrar en el reino de los cielos. La forma pasiva del verbo ser es yeloguani, y puede ser yeloguani y nehuatl. Es o me es a mí. Yelogua significa es o le es. Y si el sujeto pasivo es plural, el verbo se pluraliza incluso en el presente. Ken owig yelowag inmoquiltonoag. Qué difícil les es a los ricos. Y no sería exagerado decir que owig es el atributo, por lo que no va precedido de la partícula in. Pero ¿quién es el sujeto del verbo entrar? Los ricos. Este sujeto debe estar tematizado y por tanto debe ir precedido de la partícula in. Ahora nos queda saber si, dado que la frase es pasiva, el verbo infinitivo kalaki debe ser también pasivo, kalakoske, o si debe ser el infinitivo de indicativo, o sea, en la forma activa, kalakiske. Yo entiendo que son ellos los que entran en forma activa. Entonces la frase quedaría Keno wich yelowa, qué difícil les es, inmoquiltonoa, a los ricos, kalakis. Inilwikak, por ejemplo, eso sería qué difícil les es a los ricos entrar en el cielo o en los cielos. Pero si queremos decir en el reino, debe estar la palabra tlachtocayotl, reino, en forma locativa tlachtocan. Y tendríamos que decir inilwika tlachtocan, en el reino de los cielos. Y entonces la frase quedaría
Ken owig, yelowag, y moquiltonoag, calaquiskeg, y nilhuicatlastocan. Qué difícil les es a los ricos entrar en el reino de los cielos, que era lo que queríamos decir. 3. El verbo mani. Hemos usado el verbo kag y no mani. Ambos significan estar. Y kag no tiene forma presente y se elide. Y mani sí. Entonces, ¿por qué hemos usado kag y no mani? El verbo kag exige localizar, aunque sea un lugar impreciso. Por ejemplo, intitotaxtin inilhuicac timoyestica. Padre nuestro que estás en los cielos. Si la localización es imprecisa, usaremos mani, por ejemplo. Huesca mani quiere decir lejano, distante, que está lejos. Secni mani quiere decir exterior, externo, que está fuera, en un lugar aparte. Porque cuando decimos lejano o exterior, no estamos refiriéndonos a ningún lugar determinado o indeterminado. Por eso no usamos kag. O sea que mani es para localizaciones imprecisas. Y kag es para lugares determinados o indeterminados. Pero no imprecisos. No indefinidos. Ocurre lo mismo entre Tlanipa, debajo, y Tlatzintlan, debajo. Tlanipa es como mani, para localizaciones imprecisas, indefinidas. Puedo decir Nitetlanitlasa, desprecio a alguien, donde es arrojar tlasa y tlani es abajo o debajo. Y yo desprecio es como arrojar abajo, pero no de ningún lugar en concreto. No es un lugar determinado o indeterminado. Indeterminado es cuando no lo quiero determinar, no lo quiero decir, sino es un lugar indefinido, abajo. Pero si estoy debajo de la casa o estoy dentro de un coche, diré Tlatzintlan Nikaj, estoy debajo, o Tlaztec Nikaj, estoy dentro, si no quiero determinar dónde estoy. Con esto termino por hoy. Si has aprendido algo nuevo o si te he hecho pensar posibles problemas y sus soluciones, no olvides darme un me gusta. Y por favor, suscríbete si aún no lo has hecho. Saludos.